La primera noche, también comentándolo con mi novia, pues, ¿sabes? Esa sensación como de ser observado o algo así, como si ahí hubiese algo un poco incómodo. Desde luego, muy desagradable, o sea, muy desagradable. Es el primer día, ellos se dan cuenta de que están viviendo ese tipo de sensaciones los dos. En ningún momento, además, aclaran, les ha ocurrido nada similar. Nunca les ha sucedido llegar a un sitio y de sentir sonidos, de escuchar sonidos que poco a poco se van haciendo más nítidos. A lo mejor sería pues la 1 de la noche, una cosa así. Yo sé que me quedé un poco dormido y a los pocos minutos me desperté muy sobresaltado, incluso gritando. Nada más despertarme ya había a mi novia que estaba al lado, la cara que tenía... 1:31. Bienvenidos amigos, esto es Milenio 3 en la cadena SER. Imaginemos por favor un viaje en alta mar y estamos solos. Las aguas absolutamente oscuras. No hay tierra en el horizonte. Le ha ocurrido a muchos marineros, este es uno de tantos casos. Transcurren los días, las noches, el alimento es escaso y el sueño también. Es un sueño entrecortado, constantemente guiado por las inclemencias del tiempo, por tirar determinado cabo, por herrar las velas. Un sueño que nunca acaba de ser profundo y entonces se entra quizá, quién sabe, en un extraño estado alterado de conciencia. Y de pronto, en mitad de las aguas, en mitad de la más absoluta oscuridad, en mitad de la nada, algo o alguien, un bulto flotando, amorfo, una especie de objeto perdido. El marinero, a solas en la pequeña embarcación, lo observa, detenidamente. Hay un instante y hay que entenderlo, hay que meterse en su piel, en que en mitad del océano, ese hombre de la mar cree que está a muy pocos metros de un cuerpo a la deriva, de un hombre muerto. Intenta aproximarse con la mirada, intenta incluso acercarse, pero algo hace saltar todas las alarmas. En un instante, ese cuerpo en mitad de la nada, ese cuerpo o anatomía de un ahogado, se gira lentamente. Esa cara es extraña, esa cara es distinta, esa cara no parece humana. Acto seguido, algo llama la atención. El vello de la nuca se eriza. Por el otro lado de la embarcación, muy cerca de él, se oye un ruido. Son unas manos desconocidas, unas manos huesudas, unas manos de alguien que está abordando la embarcación. Ha ocurrido no pocas veces, y al marinero solitario le queda una sola opción: arrojarse a las gélidas aguas y poner fin a sus días. Esta escena nos habla de ¿qué? De una realidad que ocurre dentro solo del cerebro, o algo que en determinadas circunstancias de soledad se encuentra con el ser humano, con el lobo de mar. Nos han llegado sucesos idénticos a este, algunos más sobrecogedores que esta noche vais a conocer, porque en el fondo esta noche es un viaje a lo profundo y desconocido del cerebro. El cerebro que a veces, como antena de radio, conecta con cosas increíbles. Y hay mucho más. Esta noche especialmente, os lo aseguro amigos de Milenio 3, hay mucho más. En busca de una explicación. Iker Jiménez, Milenio 3. 1:35, Milenio 3. Geray Martínez a los mandos de esta nave que hoy también se embarca, y lo vais a entender, con Fermín Agustí, con todo el equipo. Javier Sierra, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. 1:41. Veréis, lo que nos ha pasado es como cuando uno habla de leyendas urbanas, como tantas veces hemos contado con Diego Marañón o con Santi Camacho, ¿verdad? Y uno piensa eso en leyendas urbanas. Es más, yo entono el mea culpa, porque creo que en alguna ocasión hemos hablado de esto como leyenda urbana. Hasta que, creo claro, que en las primeras temporadas de Cuarto Milenio hicimos algo comentándolo como una leyenda urbana, así, como algo que no era real. Y como a mí en mi vida me ha pasado muchas veces, todo ufano, el creer que uno sabe, no, es que esto es un mito, y hasta que el mito te revienta en todas las narices, claro, y uno se queda como diciendo, uy, ¿qué ha pasado? Lo va a contar Carmen, pero yo solo os digo una cosa. Ayer, una persona de nuestra absoluta confianza, no la prima de un amigo, una persona que podemos decir que vemos diariamente, una persona que trabaja un poco en el ámbito de nuestros conocidos, de absoluta confianza, una chica joven, le ocurrió algo que da miedo de verdad, y algo que tiene varias incógnitas. ¿Cómo determinadas cosas, principios activos de la naturaleza, pueden dominar el cerebro? ¿Cómo uno se puede convertir en un zombie, como suena? Esto nos va a recordar a las historias del vudú y el polvo zombie, que a uno le expulsaban una sustancia en la cara y se quedaba como un esclavo. El término se reduce a escopolamina.
Y mucha gente hoy esta noche, quizá esta noche a partir de ahora menos, cree y sigue creyendo que estos son cuentos de brujas y leyendas urbanas, porque es el típico cuento de brujas. Alguien que en la calle te embruja y te domina y hace lo que quiera contigo. Bien, yo ayer por la tarde nos entrevistamos en nuestra propia casa con esta chica, y yo pocas veces he visto no solo un rostro de terror, y creo que hemos visto muchos rostros de terror en nuestra vida, por fortuna o por desgracia, sino de absoluto desconcierto. La persona desconcertada. Y todo empezó en plena calle, en pleno corazón de Madrid, antes de ayer, en pleno corazón de Madrid, a la 1 de la tarde, junto a una frutería, con gente pasando, y simplemente dos desconocidos que quieren preguntar algo. Y ahí se empieza, por lo menos para mí, a desmembrar esa leyenda urbana. Lo hemos vivido nosotros, lo va a contar Carmen, y luego iremos viendo especialistas, escuchando informes, porque si esto, amigos y amigas de Milenio, es verdad, esta noche, más allá del tema, tenemos que dar voz de alarma, tenemos que avisar a la gente. Por favor, hay que estar ojo a visor, porque esto está pasando en el corazón de Madrid. Y esto parecía leyenda de fuera, o ocurría en otros lugares, y está pasando en Madrid. Yo no diría, sí, esto es verdad. Yo te digo, esto es verdad. O sea, hay un informe médico y hay una denuncia delante de la policía, con lo cual es completamente cierto. Vamos a poner a la gente en situación. Son las 12:30 de la mañana, más o menos. Esta chica joven, 22 años, baja como cualquier otro día a comprar las tiendas normales que hay alrededor de su domicilio. Delante de la frutería, un chico de unos 30 años más o menos, no muy alto. Ella lo identifica como alguien boliviano. Llama su atención, la pide por favor que se acerque y dice, bueno, mira, es que me da mucha vergüenza, no sé leer, me han dado esta dirección, es por si me puedes indicar cómo puedo llegar. Ella, que es una chica paraguaya, pues ve a alguien sudamericano también que necesita su ayuda. Y no se lo piensa dos veces. Coge el papelito, ve que es una letra muy pequeña y se lo acerca a la cara. En ese momento comete el error, porque al parecer pues inhala algo de escopolamina o burundanga, como también se la conoce. Justamente para que haga efecto esa droga, hay otra compinche, que es una mujer de unos 50 años, argentina, baja, bastante gruesa, lleva un sombrero en la cabeza, y para que vaya haciendo efecto esa droga, le dicen a la chica, bueno, si tú no sabes muy bien dónde está, vamos a preguntar también a esta señora. Es decir, empiezan a entablar una conversación hasta que ella en pocos segundos asegura que siente un leve mareo y ya no recuerda nada. La siguiente escena, Iker, es ya en su domicilio, en la cocina. Empieza a tener retazos de cosas. Cree que ha ido al banco, se ve con dinero, cree que le ha acompañado una señora, pero no está muy segura de nada, porque hay como unos minutos en los que no recuerda nada. Para comprobarlo, baja a la entidad bancaria, que está frente a su domicilio, entra y le pregunta a la chica que hay en la caja si ha estado ella allí en lo que lleva de mañana, a lo largo del día. Y la chica dice que sí. No solo dice que sí, sino que ha sacado todo su dinero. Ha sacado todo su dinero de la cuenta bancaria. Acompañada de esa mujer. La chica le dice, sí, has venido aquí hace unos minutos, acompañada de tu madre, y habéis sacado todo el dinero de la cuenta. Ella en ese momento, claro, la da un ataque de ansiedad tremendo. En la entidad bancaria no saben lo que la pasa, con lo cual avisan al SAMUR y a la policía. Inmediatamente el SAMUR, como la ve que no sabe prácticamente dónde está desorientada, dice cosas incoherentes, la trasladan al Gregorio Marañón. La policía se queda con las imágenes que hay grabadas de la entidad bancaria, con lo cual se puede identificar a la persona perfectamente que la acompañaba. Ahora entiendo, por eso quizá llevaba un sombrero. También, quizá por eso llevaba un sombrero. Pero bueno, por la forma, por... Su rostro lo puede tapar, pero es que
se puede ver perfectamente la ropa que llevaba, cómo era físicamente, en algún momento se mueve y se puede ver cómo es físicamente esta señora. Ella es trasladada al Gregorio Marañón, donde la empiezan a hacer pruebas. Inmediatamente, antes incluso de que le hagan la prueba, el médico, en el informe que leíamos, dice posible intoxicación de escopolamina. Para agregar todavía la inquietud que nos ha llegado a nosotros y que queremos trasladar no por cuestión de alarma, sino por cuestión de lógica, que es que esto está pasando en las calles. Es que en el Gregorio Marañón le dicen que están recibiendo casos abundantes en las últimas semanas de personas que han actuado como autómatas. Lo asombroso de todo esto es que el cuerpo y la conciencia entran en lo que llaman estado de automatismo, que yo no acabo de entender como una simple sustancia, no tan simple. Ahora vamos a intentar, hacemos este dossier en tiempo real, vamos a intentar contar todo lo que hemos podido averiguar. Esta chica no se desmaya, esta chica no está groggy, esta chica le hace la analítica de todo tipo de drogas, de sustancias, y el informe viene con todo el episodio congruente con inhalación de escopolamina, o lo que se llama en Sudamérica burundanga, que era, digamos, que la leyenda urbana, ¿no? Lo increíble es que tú haces lo que te dicen que hagas. La pregunta es hasta qué punto puedes llegar a hacer lo que te dicen que hagas. En este caso ella llega y está tan bien que la persona de la sucursal bancaria no duda en entregar su dinero. Lo asombroso es que ella todavía no sabe qué ocurrió en ese tiempo, qué se habló, qué se dijeron. La pregunta es si ella decide subir a una casa. Es que ya ha pasado. Sin problema. Es que ya ha pasado. Mira, uno de los primeros de las primeras cosas que la hacen, además de en un principio orientarla, preguntar, intentar, pasados unos minutos, completar la historia para ver qué ha pasado, es hacerle un reconocimiento ginecológico para ver si ha sido violada. Porque la mayoría de casos de escopolamina son con agresiones sexuales, con lo cual tenían que descartar también eso, porque en muchos casos las han drogado, las han llevado a su casa, a la mañana siguiente o a las pocas horas se despiertan y han mantenido relaciones sexuales con alguien que ni recuerdan. Y ahora voy a algo más allá, que para mí es el misterio también de esta noche y tiene que ver un poco con esas sustancias que conocían los chamanes, que igual hay un origen en todo esto de este tipo, un origen mítico. ¿Cómo es posible que la delincuencia o determinadas alimañas, porque no puedo llamarlas de otra forma, a personas que hacen esto, conozcan una serie de principios activos, la dosis, la frecuencia, el tiempo de actuación? ¿Hasta qué punto la persona se va a convertir en un esclavo que ni sabe ni rige, pero que de cara a los demás no pasa nada? O sea, la gente que circulaba, compañeros, en ese barrio absolutamente normal de Madrid, no detectó nada anómalo. Si uno se desvanece, ahí ya no hay plan. No. La persona se convierte en un zombie. Hace lo que tú le digas. Contestas a lo que te pregunten. Ella no sabe. Inhibidor completamente. Inhibe completamente su personalidad. No sabe qué ha contestado, no sabe qué les ha dicho, no sabe si les ha dado las claves de su cuenta, si les ha dado la dirección donde vive. Lo no asombroso es nada. La ciencia no sabe todavía hoy por qué esa sustancia genera eso. Lo utilizan los delincuentes, que parece que en este caso saben más que la ciencia en este aspecto. Y a uno le asombra, ¿no? Dices, ¿cómo es posible? La ciencia lo que ha podido determinar más o menos es qué zonas del cerebro son las que están afectadas por esta sustancia. Se sabe que la escopolamina bloquea la acetilcolina, que es el neurotransmisor esencial para la memoria y que afecta especialmente a una zona del cerebro conocida como la amígdala, que es la que controla la agresividad y la ansiedad. Las bloquea, digamos que las deja en un estado de suspensión temporal, de tal manera que el cerebro sigue funcionando correctamente en el resto de sus funciones. Puede hablar, por ejemplo, la facultad del habla no se interrumpe en absoluto. Puede moverse, puede recordar, por ejemplo, que tiene que utilizar una llave para entrar en su casa. En fin, puede actuar, pero de una manera mecánica, siempre bajo automatismo, ¿no? Siempre bajo las órdenes, digamos, o la instrucción de alguien. Y alguien se pone, esta mujer del sombrero en este caso, a decir lo que tiene que hacer, hasta el punto de que le obligan a sacar todo el dinero de su cuenta. Imaginaos una chica modesta que lleva ahorrando años, le han quitado todo y la mujer incluso le indica, dame un sobre, con esa frialdad. A mí lo que me aterra es la frialdad de los delincuentes. Que la mujer le decía en el banco, porque recuerda retazos, hay cosas que la recuerda y otras que no sabe absolutamente nada, no sabe cómo volvió a casa, no sabe cómo llegó hasta el banco, ni el tiempo transcurrido. Ni el tiempo transcurrido tampoco. Sabe que esa señora le pedía un sobre, di que te den un sobre, di que te den un sobre. Y también algo que yo ya cuando me lo contaba digo, madre mía, esto. Ella decía que el chico la dijo, haz un juramento conmigo.
vamos a enlazar los dedos meñiques y haz un juramento conmigo. Dice, Carmen, es que no sé lo que juré, yo no sé qué tipo de juramento me estaba haciendo creer, yo sé que enlacé los dedos con ese chico y me decía, esto hay que jurarlo. Ese es un detalle interesante porque no sé si la policía estará ya tomando en consideración todas estas pistas, pero sí. Muy probablemente este uso de la escopolamina o la burundanga, que es el término común, tenga un origen sagrado, de brujos. Es decir, hay una serie de... Nos lo temíamos. Claro, Javier. hay una serie de lugares en los que se utiliza dentro de ámbitos de la brujería, de los videntes, de los echadores de cartas, de todo este tipo de magia afro-brasileña, por ejemplo, que está llegando a Europa en estos últimos años, y quizá ahí tengamos una pista. Es decir, ese sería el circuito en el que habría que empezar a buscar. Porque la historia de esta droga o de esta sustancia... Antes de que me cuentes es la historia, fascinante. Por eso, Javier, vamos a saber qué es esta sustancia que parece que está envuelta, hasta en este caso ocurrido anteayer en pleno corazón de Madrid, y que no es el único, por desgracia, que no es el único, y os va a sorprender todo lo que van a contar especialistas médicos. Está envuelto también de un halo de esa oscuridad sagrada, pero en el aspecto revirado, ¿no? En el aspecto revirado. Bien, escuchemos por favor a José María Benito, que es inspector de policía y portavoz del SUP, y también escuchemos al doctor Cabrera, conocido por todos, porque nos hablan un poco de la sustancia en sí, que ya no es mito, amigos. Que yo mismo, repito, hubiese hablado como mito hace un tiempo, pero es que nos ha pasado directamente. En mi casa los informes médicos del Grado de Marañón y la denuncia policial. Y resulta que hay una carpeta ya donde pone burundanga, ¿no? Donde están llegando, y que por desgracia en casos que vamos a contar muchísimo más graves, de personas que se han despertado en su casa, que simplemente se encontraron con alguien que les pedía una dirección en un mapa. ¿Dónde está esto? Se despiertan en su casa, no saben qué ha pasado y les han limpiado toda la casa, y a veces algo peor, ¿no? No es leyenda urbana, está pasando, y a veces las leyendas urbanas se convierten en realidad, por desgracia. Escuchamos a José María Benito, jefe inspector de policía, y al doctor Cabrera. Estamos hablando de una droga que se utiliza, una droga milenaria, se utiliza hace 2000 años. No es una droga sintética, es una droga natural que se consigue de algunas plantas y por lo tanto pues es de fácil acceso y de fácil utilización. Lo que sucede es que en la antigüedad se utilizaba para envenenar porque no dejaba rastros. Los antiguos romanos lo utilizaban para envenenar a través de la bebida. Es una droga incolora, insípida, no sabe nada y por lo tanto es muy difícil de detectar. Es una droga que está en las plantas desde hace miles y miles de años, como es lógico, y se sintetiza de ellas. Es decir, de hecho, históricamente las cocciones de determinadas plantas se conocen hace cientos y cientos de años. Lo que se ha conocido más recientemente es el principio activo, que es la escopolamina. Bueno, la burundanga es el nombre que se le ha puesto popularmente a una mezcla de alcaloides procedentes de determinadas plantas. Y dentro de esa mezcla, uno de los alcaloides más abundantes es la escopolamina. Pero hay otros alcaloides. Lo que ocurre es que la escopolamina, digamos, es el principio activo nuclear de esta cocción que se llama burundanga. Operación Burundanga, operación escopolamina esta noche en Milenio 3, y lo entendéis, ¿verdad? Por fuerza mayor. Porque si nos ha ocurrido a nosotros, tenemos que contarlo, y vosotros nos tenéis que contar, porque quizá lo peor en esto es el silencio. Lo peor es que se siga pensando que es leyenda urbana. Lo peor es no creer a gente que dice no sé dónde he estado y me han robado todo, porque es muy difícil. Y lo hablábamos antes precisamente, es decir, estos testimonios en un principio, cuando no se conocía la de burundanga, dice, bueno, te lo has inventado, ¿qué has hecho? ¿Has bebido demasiado? No, analíticas, cero alcohol. Y muchas veces además no se denuncia por eso, porque la gente se siente culpable, creen que han bebido demasiado, que se han pasado en el estado etílico y piensan que es su culpa, con lo cual... Cuando les han echado la sustancia en la copa. Exactamente, se alerta. Además, fíjate, en julio ya la Organización de Toxicología Española alertaba de que no dejaran las copas cuando se fueran a fumar a la calle, que no hubiera ningún extraño que te acompañara a casa con el que hubieras estado tomando una copa, o sea que ya ha habido alerta desde este Santiago, verano. Antes de conocer un poco la planta en sí, aunque sea brevemente, tú que has hecho, yo creo que el mejor libro de leyendas urbanas que se ha hecho en este país, leyendas urbanas, mitos, esto de el desconocido que pone un poquito en tu copa
y te atrapa. No es que tú te quedes dormido, dormida, ojo, estamos hablando de que tú te conviertes en su esclavo sin saberlo. Esto era pura leyenda urbana. Esto era pura leyenda urbana. De hecho, en la década de los 80 y 90 sí había drogas muy populares, sobre todo en Estados Unidos, el GBH, que lo llamaban la droga de la violación, que tenía unos efectos similares, pero para que nos hagamos una idea, es como comparar una aspirina con una inyección de morfina. Es decir, sí, los dos pueden ser analgésicos, pero la potencia es absolutamente disparatada. Además, encima las fuerzas del orden se ven con un problema añadido, que lo han dicho nuestros expertos, que es prácticamente indetectable. La prueba que se utiliza es la cromatografía líquida de alta presión, y muy contados hospitales, en España 2 o 3, y en el mundo pues a lo mejor una docena o poco más, tienen los equipos necesarios para hacer esa prueba, con lo cual el problema para probar delante de un juez que eso ha sucedido realmente es muy complicado. Javier, como si fuese un titular, ¿qué tenemos que saber de esta planta? Hablabas de origen metido en el barro de la brujería. Bueno, primero, el preparado que se hace de esta planta es incoloro e inodoro. Esa es la parte fundamental. Es decir, que se camufla en todo. Se camufla en todo y entra sobre todo por la superficie de la piel, ¿no? A partir de ahí nos afecta, además de una manera muy rápida. Pero el origen es un origen vegetal, viene de una serie de plantas que tienen distintos nombres según la ubicación geográfica, pero que todas ellas son plantas americanas. Estamos hablando... Se habla de Colombia como lugar fundamental, ¿no? Estamos hablando de Colombia como lugar fundamental, aunque también hay otras variantes, plantas emparentadas, sobre todo en la zona de México y la frontera con los Estados Unidos. En el caso de Colombia estaríamos hablando de la Brugmansia, que es una especie de flor en arbusto, que es llamada en Colombia la trompeta del diablo, porque tiene esa flor, tiene ese aspecto. Muy adecuado, por cierto. No, claro, porque se sabe desde tiempo inmemorial cuáles son sus efectos, por eso se llama la trompeta del diablo. También la sustancia que se destila de la cocción de esa planta se la denominaba, antes de que se acuñara el nombre de burundanga, que tiene origen africano, afrocubano, el término, se le llamaba en Colombia la borrachera. En otros lugares... O el aliento del diablo, claro, Javi, también. Sí, fíjate, en México, por ejemplo, donde no estaríamos hablando de la brugmansia, sino que estaríamos hablando de la datura o el toloache, allí se le habla de la hierba del diablo o el águila de la oscuridad. Fue utilizada, por ejemplo, por el famoso Carlos Castaneda en sus enseñanzas de Don Juan. ¿El famoso chamán antropólogo moderno Castaneda utilizaba esta sustancia? Absolutamente. Carlos Castaneda, cuando es iniciado por Don Juan en toda esta historia de las sustancias alucinógenas naturales... Para quien no lo sepa, Javier, simplemente Castaneda es un antropólogo que se decide a dar paso a investigar, a ser iniciado por un chamán, y sus libros se convertirán en iconos de una época, final de los 60, porque él, digamos, sigue las enseñanzas de los antiguos indios mexicanos. Absolutamente. En la época de finales de los 60 en la que tú estás situándonos, se publican una serie de libros que cambiarán, en fin, yo creo que la percepción de muchas personas. El tercer ojo de Lausanne Rampa, por ejemplo, y sobre todo las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castaneda, donde este hombre se embarca en una aventura entre antropológica y espiritual con un chamán yaqui llamado Juan Matus, que le conducirá al corazón del desierto de Sonora a ingerir una serie de sustancias. Un libro, por cierto, para mí, que lo he vuelto a releer, alucinante también, totalmente. Espectacularmente escrito. Pero lo que no sabía es que se administraba en estas prácticas la escopolamina. Exactamente, no en la forma del peyote, sino en la forma del toloache o de la datura, que es una planta hermanada con la burundanga, con lo que se utiliza para generar esta sustancia en lugares un poco más tropicales, como podía ser Colombia. Y es muy curioso porque la datura o toloache en México ha tenido todo tipo de usos de visión, es decir, para romper, digamos, las fronteras de la percepción inmediata,
pero también usos dentro de la brujería. Hace apenas un año y pico, se publicaba en México un libro muy curioso que yo tuve ocasión de traerme y que he consultado justo para este programa, que se titula Los brujos del poder, el ocultismo en la política mexicana, donde se cuenta la historia de que la primera dama de México, Marta Sagún, esposa de Vicente Fox, que fue presidente del país, enamoró a su marido utilizando la datura como una sustancia dentro de un contexto de brujería. Y eso no es un caso excepcional. Lo curioso es que en México el uso de este tipo de plantas es mucho más común, más extendido, más habitual, más permitido y mejor visto de lo que nos imaginamos. Una cosa, porque es importante, simplemente, nosotros hemos lanzado vía Guillermo León rápidamente la alarma, porque tú también viste a esta chica que se llama Ángela. Es que pocas veces he visto yo, Carmen, una cara tan es que no sé cómo expresarlo, tan de desconcierto. Yo creo que tiene que ser algo parecido a los que aseguran haber sido abducidos, os lo aseguro. O sea, un tiempo perdido. Es un missing time, claro. Exactamente. Y no sabes qué ha pasado, sabes que no es bueno. Sabes que te han manejado con otra voluntad. Sabes que estás con personas, lo primero que te han robado todo el dinero y que te podían haber hecho cualquier otra cosa. Esa mujer oronda del sombrero, que desde luego, si alguien la ha visto, por favor, y pedimos información, porque en este caso el medio tiene que servir como voz de alarma. Le enseño un fajo de billetes, ¿no? Hay una cosa ahí que ellos pueden saber muy bien cómo se trata la escopolamina o cómo le llega a la gente. Lo que pasa que no lo tienen todo tan controlado, porque esto se produce enfrente de una entidad bancaria con cámaras y entran en otra entidad bancaria con cámaras, con lo cual la policía tampoco es tonta y está utilizando todos los medios para encontrar a estos dos individuos. Sí, pero lo que asombra, no sé qué os parece, compañeros, es la frialdad, ¿cómo deciros?, el estudio, la falta de temor de esta gente que organiza todo ese ritual, que acompaña a la chica, que pasa minutos hablando con ella y que la meten en ese mundo extrañísimo y que luego, además, por fortuna, la abandonan sin hacerla nada. Fíjate, pero la han dejado sin un solo euro. Se está dando en chicas de entre 18 y 25 años. La mayor parte de los casos que se están produciendo en España va en ese nivel, 18-25 años. No pueden tener mucho dinero en la cuenta porque si no el banco se alertaría. Si sacas además más de 3.000 euros, sabéis que tenéis que firmar, que tenéis Hablamos que hacer de no cosas. Ir a un cajero, de entrar dentro de la oficina bancaria. También se puede hacer con cajeros, ¿eh? Lo que pasa es que si quieres sacar más dinero, el cajero te da hasta determinado dinero. Pero lo que voy es que, tú imagínate en el cajero, estamos todos visualizando la escena, ¿no? Que esto ha pasado en Madrid. A lo que voy, que a mí me impresiona es esa frialdad de hacer pasarse por tu madre, que tú no digas que no, que como un robot entres en la oficina bancaria dentro, que esperes, que te sientes, que pidas el dinero, que firmes, y la señora al lado con el sombrero. Existen situaciones en que la persona, por ejemplo, es consciente pero es incapaz de reaccionar o moverse porque está incapacitada. Todo lo que es el sistema motor lo tiene totalmente bloqueado, que es el caso más terrible, sobre todo en el caso de las agresiones sexuales. Y después ni hay otros inductores que simplemente te reducen la voluntad, te vuelves una persona obediente y con un estatus, como si dijéramos, de obnubilación, es decir, como perdido. Por lo tanto, estas personas son las ideales para manipularlas en caso de robos y despiertas después de unas horas sin poder recordar más que una situación puntual anterior. Los últimos grupúsculos que hemos desarticulado y tenido aquí en Madrid, además, casualmente, eran las relaciones públicas, los camareros y los propietarios del local, los que estaban todos compinchados para aprovecharse de lo que sacaban. Claro, era una ganancia relativamente muy fácil, porque en relaciones públicas se fijaba en aquel que estaba un poco ebrio, le bajaba al local, el camarero ya se le ponía la copa con esta sustancia, el dinero local que lo permitía, con lo cual ganaban todos, y lo único que perdía era el pobrecillo que por haberse tomado una copa de más, se aprovechaban y dejaban la cuenta cero. Para acceder a domicilios, porque te conducen hasta su domicilio, abren su puerta, es decir, todo el delito, porque de hecho esta acción de administrar una droga a una persona con la intención de reducirla o agredirla, se convierte en un acto poco delictivo, porque en realidad la violencia casi es inexistente. Tú participas de la situación, pero participas bajo el efecto de una droga. Y yo creo, amigos, amigas, Milenio 3 en la cadena SER, que lo que más asombra y, en mi opinión, más espanta es eso, que tú participas de tu propia ruina en este caso. Es decir, tú eres como un monigote, que ahí está el misterio. O sea, ¿qué pasa para que el ser humano
acceda a esa inhibición total, pero sea perfectamente consciente, y aunque tú veas a gente al lado no puedas pedir ayuda, porque no te dejan. Veíamos un ejemplo muy claro hace unos meses en el telediario, unas imágenes que aparecieron, era el caso de Adriana, una joven que había sufrido este tipo de abuso en Barcelona. Ella decía además, y hablaba de esa especie de confabulación entre los miembros del bar, entre la persona que ejerce de gancho, que la lleva hasta allí, hasta ese local del horror, porque en ese momento ella es incapaz, sabe, dice en su interior, que algo va mal, pero es incapaz de comentárselo a su compañera porque además en ningún momento la dejan que tenga ningún contacto con ella. Y es a partir de ahí cuando el agresor se va con la víctima a su colegio mayor, al colegio de esta estudiante, y las cámaras de seguridad graban cómo esta chica entra andando perfectamente, no parece que vaya ni siquiera ebria, ella misma es la que abre la puerta con actitud completamente normal, deja entrar a esta persona y a partir de ahí esta persona le destroza la vida por completo. Y hay algo más, que ocurre en un local, que ocurre en un bar, que siempre ha habido muchas leyendas, ¿no?, en torno a ciertos lugares. No quiere decir que sea menos grave, pero que tú vayas a la frutería y te vengan dos personas preguntando por una dirección. Y hemos visto casos, y nos hemos documentado en Ecuador, en Colombia, que incluso se aprovecha hasta dónde sopla el viento, o poner unas letras muy pequeñas para que esa dirección tú tengas que acercarte el papel tanto a la cara que no haya dudas de la dosis de escopolamina que te llega al cuerpo. Es que las dosis son ridículamente bajas. Para un efecto así hace falta una dosis de aproximadamente 3 miligramos. Porque si fuese una dosis de 10 miligramos estaríamos hablando de una dosis mortal. 10 miligramos es depresión completa del sistema nervioso central y coma irreversible. Las dosis terapéuticas, porque se usa en muchas medicinas, son de 0,33 miligramos. Es decir, si nos hacemos una idea, que los que no somos duchos en farmacia, pues nos cuesta, de lo que abulta un miligramo, pues nos podremos hacer una idea de lo es nada. Nada, o sea, es una mota de polvo, es un grano que te entre simplemente por la nariz y de ahí al torrente sanguíneo. Oye, Santi, una cosa, vamos a escuchar a nuestra gente, al público de Milenio 3, que a mí me ha alucinado porque, claro, ya como lo intuimos, servicios de inteligencia, ejércitos, servicios secretos han intentado utilizar esta planta milenaria con determinados tipos de fines sombríos, ¿no? Pero hay una cosa, aunque sea gráficamente, se hicieron cálculos de cómo zombificar a una población o cómo convertir una población en un grupo de autómatas. Sí, y la verdad es que es ya lo que llena de pavor es que se hicieran los cálculos, es decir, uno de los potenciales usos de la escopolamina en el ámbito o militar como arma química o de los servicios de inteligencia era coger una determinada población y convertirla en zombies, convertirla en seres carentes absolutamente de voluntad. El problema era que en la época en que se hicieron estos cálculos, que fue en 1950, la escopolamina no era tan fácil de obtener como ahora. De hecho, Javier nos ha hablado de los usos sagrados y de una serie de plantas sagradas, pero parte de este problema viene de la globalización. A día de hoy, la escopolamina en los dos países mayores productores son la India y China, donde hay factorías enormes donde se produce la sustancia para sus usos legítimos, que son muchos, desde en oftalmología, cirugía, hasta los parches para evitar el mareo. Para el Parkinson, los temblores de Parkinson. O sea, como siempre, es una sustancia de la naturaleza, pero que tiene una doble cara, ¿no? Claro. El problema es que parte de esa producción termina en el mercado negro y, como nos va a contar Javi, en Internet. Pues bien, en aquella época donde no era tan fácil ni en Internet ni en ningún sitio conseguirla ni tan abundante, se estimó que, claro, había que utilizar una cantidad en el suministro de agua de una gran ciudad equivalente a 10.000 kilos por millón de habitantes. Y bueno, se consideró poco práctico. Con 50.000 kilos zombificarían a todo Madrid. Sí. Hombre, son muchos kilos. Son 50 toneladas, es un contenedor, ¿eh? O sea, tampoco... Un contenedor en el agua. Es un contenedor de un camión. Claro, la gran pregunta es, ¿qué puede hacer alguien en ese estado de automatismo? Que a mí es lo que más me intriga, repito, de todo esto. Tenemos que acabar, evidentemente, en este recorrido de alarma con... Yo empezaba con una escena, ¿verdad, Javier? Empezaba con una escena de marineros que veían cosas. Hay muchos encuentros considerados dentro de la ufología, dentro del misterio, encuentros en alta mar terroríficos. Hay algunos, pues por la soledad del lugar, por estar, por ejemplo, tripulaciones con muy poquitos miembros. Yo he podido entrevistar, Javier también, todos aquí, a marineros que han vivido en la noche pues
la presencia de un objeto, por ejemplo, bajo el agua, de figuras incluso, hay figuras o encuentros con humanoides, entre comillas, en la casuística, ocurridos, recuerdo, en Rosas, recuerdo en diferentes lugares, en Cádiz, con figuras. Bien, pero hay una cosa todavía más rara, sobre todo en los marineros solitarios, y como estamos hablando de cómo el cerebro a veces ve cosas, accede a cosas, hemos recordado una historia de una de las personas que tuvo ese tipo de alucinaciones. Isidoro Arias quería dar la vuelta al mundo, ¿verdad, Javier? 2006. Sí, él era un marinero con experiencia, tenía 49 años cuando el 28 de marzo de 2001 desde Benalmádena zarpa con la idea de dar una vuelta al mundo con su velero, sin plazos ni hoja de ruta. Un barco relativamente pequeño. Exactamente. Por lo tanto, la única conexión que tenía era por el teléfono satelital con su familia, pero en un momento determinado, el 25 de marzo de 2003, su familia establece la última comunicación telefónica con ella. Fue una comunicación extraña, preocupante, porque en ella Isidoro aseguraba que unos pequeños seres estaban abordando su velero, que lo venían haciendo en las últimas jornadas en las que no se había establecido esa comunicación, y que el acoso era realmente insoportable, que Isidoro no podía descansar a bordo de su embarcación. Se encontraba entonces a unas 600 millas de la isla de Santa Elena, en el océano Atlántico, y cuando finalmente, por indicación de su familia, con la lógica preocupación, se localiza la embarcación de Isidoro, el barco está vacío, todo está en orden, se encuentra muy cerca de Costa de Marfil, y su última anotación nocturna dice: alguien está subiendo por el casco del barco. Dejó intacta hasta la comida, el equipo de radio encendido, y los últimos gritos fueron de angustia, y hablaba de un ser que estaba subiendo. Había visto algo flotando en el agua, que parece que le hacía alguna mueca, algún gesto, pero algo que era definido como no humano, como criatura extraña, no era un buzo, no era... Y claro, hay que imaginarse ese hombre solo en alta mar. Pudimos hablar en su día con su propio hijo, Isidoro no ha aparecido, desaparecido todavía hoy. Esa es su catalogación, digamos, como tanta gente que desaparece en el mar. Pero aquello es un misterio, porque ¿qué obligó a un marino experimentado a lanzarse en la noche a alta mar? Eso es que estás absolutamente aterrorizado. Y ahora hay novedades que nos va a contar Javier en torno a este tipo de apariciones o alucinaciones. Pero suena fuerte escuchar al hijo de Isidoro. Ojalá se resuelva el caso, ojalá. Parece ya difícil. Yo pensaba que era más reciente el caso. Fíjate, Javier, han pasado ni más ni menos que 10 años del último mensaje de un marino solo, que describe algo que podría ser tomado casi como un encuentro con el misterio. Así nos lo contaba su hijo. ¿Qué estaría viendo o qué no estaría viendo ese señor, mi padre, Isidoro Arias, en ese momento para estar así de alterado y estar así de preocupado y estar enviando noticias de que está viendo seres extraños o que está viendo enanos o que le hablan o que no lo está viendo pero lo está escuchando? En cualquier caso, me parece que tuvo que estar pasándolo muy mal, y es el caso por ser un español que intentaba una proeza, que tuvo un seguimiento mediático y que el viaje fue un viaje interrumpido, ¿no? Como el famoso viaje de Bernie Matty Hill. En un momento dado se acabaron las pistas y la última señal es de angustia y de terror, no de encontrarse con alguien, sino con algo. Bien, Javier, esta misma semana teníamos noticias de algo muy interesante en torno a esas pruebas del hombre frente al mar, y que estas cosas parece que son más habituales de lo que creíamos, ¿no? Absolutamente. Lo que ha vuelto a traer a la actualidad este tipo de alucinaciones es precisamente esta regata que comentábamos al principio del programa. Se trata de la Vendée Globe. Cualquiera que quiera seguirla por internet, hay un seguimiento exhaustivo a través de una web que es vendéglobe.org, y la verdad es que es impresionante, porque se trata de un grupo de marineros muy experimentados que en barcos veleros, solitario, o sea, solamente con un tripulante a bordo, deciden cruzar de oeste a este el planeta, pero fíjate, de una manera muy extrema, sin paradas y sin asistencia externa durante todo el tiempo de la navegación. Esta idea surge en 1989. Desde entonces se han realizado varias de estas regatas mundiales en las que han participado, como te digo, personas muy expertas y también muy aventureras para esta cuestión. La primera edición duró 109 días, la regata, 109 días sin tocar puerto, sin ver a un ser humano, solamente alimentándose con comida liofilizada,
como te decía. En las siguientes regatas se fue recortando ese tiempo de estancia en alta mar por la mejora en la tecnología náutica. Se pasaron a estancias de 90 días, de 87 días, de 84 días, y la regata de este año no se realiza todos los años, sino cada 2-3 años aproximadamente. La de este año está teniendo lugar en este mismo momento. Llevan 77 días y medio en alta mar. De momento, el primer español que está en esa competición en un puesto alto está ahora mismo en la 9ª posición. Ha emitido sus comunicados continuamente a través de las redes sociales, de internet, etcétera, y no ha comentado nada sobre haber tenido ninguna clase de alucinación, pero el oficial médico que se encarga de la supervisión de esta competición ya advierte que estamos en la fase crítica, en la que... ¿Hay una fase crítica? Sí, el aislamiento de tantas jornadas y sobre todo de periodos de sueño tan interrumpidos. Tú piensas que esos marineros por regla general duermen en ciclos de 20 minutos. 20 minutos de sueño, te despiertas, compruebas que todo está bien, vuelves a dormirte otros 20 minutos y así durante días. El ciclo del sueño y días. Totalmente desarreglado, ¿no? Bueno, tanto es así que este oficial médico que se llama Yaniv Chauvet dice que ya en anteriores ediciones ha detectado un creciente número de estas alucinaciones parecidas de alguna manera a las que contaba Isidoro Arias en miembros de la tripulación, que son especialmente peligrosas porque en un momento dado estos marineros pueden pensar que están entrando en puerto, por ejemplo, ¿no? Y ven una costa, ven un muelle. Llegan a ver el muelle, espejismos en alta mar. Sí, llegan a ver el muelle, llegan a poner el pie fuera de la embarcación pensando que van a caminar sobre el muelle y se hunden en las aguas gélidas de alta mar sin posibilidad, a lo mejor en medio de la noche o de la oscuridad, de volverse a agarrar al barco y salir. Y una de las apariciones tipo, y de las que más miedo dan sin duda alguna, es la que yo describí en un principio, el hombre muerto a la deriva. Hombre muerto a la deriva y objetos flotantes no identificados. Dice que es una de las alucinaciones más frecuentes. De repente ver lo que ese marinero interpreta como restos de un naufragio, un chaleco salvavidas o cosas todavía muchísimo más absurdas, ¿no? Eso puede obligar incluso a desviarse de la ruta la embarcación, perder el rumbo y ver otras cosas todavía más alucinantes. Uno de los marineros de una de estas ediciones de la Vendée Globe de hace unos años llegó incluso a describir la presencia de un cardenal a bordo de su embarcación, es decir, vio a un purpurado de repente en medio del casco de su nave, con el que no llegó a establecer una comunicación hasta que se disolvió delante de sus ojos. Jaime Martínez, que recupera una canción mítica de Jean-Michel Jarre, Zulu, que hacía tiempo que no sonaba esto, y esto pone los pelos de punta, sobre todo recordando historias ocurridas en el mar, por ejemplo en Cádiz, Conil, ese grupo de muchachos en la playa que están observando una luz que se mueve. Yo creo que esto no es alucinación y que repentinamente ven una figura recta, como un buzo recto, manos junto al tronco, piernas perfectamente rectas, cabeza abombada, muy alto, y que va deslizándose en su dirección. Lo miran incluso por los binoculares y logran, en septiembre ya, logran contemplar como esa criatura que no parece humana va a su encuentro, va incluso generando cierto salpicar del agua porque va por ellos. Anteriormente y cerca de la orilla han visto dos figuras con una especie de túnicas y están aterrorizados. ¿Es el mismo fenómeno? Parece que no, pero en el mar pasan muchísimas cosas. A la vuelta vamos a hablar con un médico que nos va a hablar de alucinaciones, pero alucinaciones tan raras, entre otras muchas cosas que vamos a comentar en la tercera hora, que muchas de las personas o se callaban o no lo decían porque de inmediato eran ingresadas en el psiquiátrico. Y resulta que la ciencia ha descubierto que no tienen nada de patología psiquiátrica, que esas alucinaciones, síndrome de Charles Bonnet, se está trabajando médicamente en España hoy, ocurren realmente. Pero a las 2:58, este programa, han sido médicos, policías y está ocurriendo. Quiero conectar como siempre con Fermín Agustí, nuestro compañero. Fermín, buenas noches. Buenas noches, Iker. Espero que no sean una alucinación lo que me cuentas. Todo lo contrario. Nos informaba Diego Marañón y Guillermo León que ahora mismo somos trending topic en Twitter. Gracias, Fermín. Un placer.
Lo digo siempre, es Pues decir... esta noche mejor que nunca para alertar a la gente. Pues sí, señora. Genial, sí, que señora. se retuitee, que se diga y que todo el mundo esté alerta. Oye, Cristian, tú que tienes tantos seguidores en Twitter, compañero, hace el retuiteo de estas cosas porque es alarmante lo que hemos contado, ¿eh? Yo creo que además las redes sociales están precisamente para esto, para cuanta más gente nos escuche, nos lea, muchísimo mejor, así que se aproveche. Y un tema que además es como tan impactante, tan nuevo para mucha gente, ¿verdad? Yo creo para nosotros mismos, y tú que tienes cientos de miles de seguidores, ¿no? Pues por favor, échanos un cable en eso también, ¿te parece? Y sobre todo que la gente siga retuiteando. Cuantos más mejor, independientemente del número de seguidores, yo creo que cuantos más mejor. Nos alegra mucho porque no es fácil que entre los contenidos que están rebotándose en toda España en este inconsciente colectivo esté especialmente, como dice Carmen, lo que hemos contado esta noche, porque más allá de un buen programa, un mal programa, un programa más bonito, más de terror, más de interés, hoy teníamos la sensación, la tenemos, de estar generando una especie de voz de alarma porque hay mucha gente que corre peligro. Por supuesto, los compañeros de informativos con todas las noticias aquí en la cadena SER. 3 y 9 minutos. Aquí continúa la nave del misterio radiofónica, Milenio 3 en la cadena SER. Gracias por ese trending topic, porque como decíamos, hoy es más necesario que nunca. Es un programa periodístico de denuncia. A mí me decían una vez, hace ya muchos años, todos tenemos un transistor dentro. Estoy seguro que ya lo he contado porque me repito muchas veces, pero todos tenemos un transistor dentro. Hay frecuencias diferentes y hay personas que tienen el dial en otro sitio y escuchan cosas que quizá no solo sean locura ni alucinación, sino que están simplemente en otro espectro alejado del común de los mortales. Muchos de los casos que llegan a psiquiatría en hospitales y que buena gente de buena fe cuenta no tienen mucho que diferenciar de sucesos que han sido tomados, por ejemplo, según sea el investigador, como encuentro con un espíritu, con una entidad, con una figura. Hemos recibido cientos, miles. Y cuando uno va a la literatura médica, se da cuenta de que eso mismo está considerado psicosis, alucinación. No se ha ido un poco más allá. Claro, al mismo tiempo que esta semana llegaban las informaciones de esa regata y alucinaciones en el mar, llegaba otro estudio, si cabe, todavía más profundo y extraño. Está ocurriendo en el Hospital San Carlos, en Madrid. El director de ese proyecto, puramente científico, pero también misterioso, es Enrique Santos Bueso, médico, experto en oftalmología. Veréis, hay personas que han visto figuras. Figuras, por ejemplo, imaginad, estáis un día en el pasillo de vuestra casa, una persona que, esto sí es cierto, tenía algún tipo de afección, glaucoma en fase inicial, algún tipo de catarata, ningún problema mental. Uno de los casos archivados, España, años 90, de repente nota algo oscuro hacia su izquierda, se gira, sabe esa persona que está sola en casa y lo que ve es la figura de un niño, pero no hay piernas, es solo el tronco de un niño con los dos brazos, la cara, todo es una sombra, la sombra de un niño que no tiene piernas y que está ahí y que parece que ha sido sorprendido por el único habitante de la casa, que estaba ahí hacía tiempo y que al girar rápidamente la persona lo ha detectado, lo ha pillado por sorpresa. El susto es un impacto tremendo, evidente, y la persona cree que o está viendo un espíritu, si cree en ello, o está loco de atar y evidentemente va a acabar en sección de psiquiatría y con ciertos tratamientos. Y quizá ni una cosa ni la otra. Resulta que desde el siglo XVIII un científico llamado Charles Bonnet fue investigando este tipo de apariciones que al parecer ocurrían en la propia zona del ojo humano, que no tenían que ver directamente con problemas cerebrales, aunque todo tiene que ver con el cerebro, la propia visión, pero el rebote de esa onda de luz del ojo reflejaba figuras. Desde el siglo XVIII, si vemos el catálogo de figuras, aparecen también las caras, los rostros, seres conocidos y desconocidos, seres que nos hablan. ¿Hay aquí una puerta para intentar descubrir la raíz de los casos de visiones de supuestos fantasmas? Yo desde luego no lo sé. Lo que he querido es escuchar, imagino que como muchos de vosotros, al doctor Enrique Santos, que nos habla de lo que están investigando ahora mismo. Es alucinante. Síndrome de Charles Bonnet. No se había vuelto a investigar en él desde el siglo XVIII. Y en España hay casos, decenas de casos, de gente muy angustiada, ojo, de gente que veía incluso cómo objetos cobraban cierta vida. ¿Cómo es posible que el ojo genere eso? Objetos que se desplazaban y se colocaban en mitad de una estancia. Escuchamos. El síndrome no es una patología psiquiátrica, es la presencia de alucinaciones en personas que, muy importante, han perdido mucha visión. Desgraciadamente casi siempre se confunde con patología psiquiátrica, pues hay gente mayor y demás,
y casi todos los pacientes van a psiquiatría, pero nosotros desde el Hospital Clínico San Carlos la verdad es que estamos retomando el estudio de este síndrome para formar también a nuestros compañeros, médicos de familia, médicos de urgencia, para que se den cuenta que esto no es una patología psiquiátrica. Al testigo muchas veces, por ser mayor, por tener problemas de visión, le daba mucho miedo contarlo. ¿Quién le iba a creer? A veces, repito, objetos inanimados que se colocaban en primer plano y que se movían, cacerolas que quedaban flotando en la estancia o que generaban ciertos sonidos. O sea, visiones oníricas, visiones extrañísimas, visiones alucinatorias, visiones que se producían con una nitidez absoluta. Figuras como, por ejemplo, una religiosa, ese niño partido por la mitad, una cara flotando en la nada que nos mira fijamente sin abrir la boca, la cara de un hombre de mediana edad, en mitad de un pasillo, y que está ahí, y que es indivisible de la realidad. Claro, vivir esto, y repetidamente, hay muchos casos, patología que ha sido arrancada por la ciencia porque había, como digo, mucho rubor a contarlo. Como tantas otras veces, un fenómeno soterrado del que no se habla, como el primer tema de esta noche. Escuchamos. Bueno, es que incluso muchos pacientes no se atreven a comentarlo por el miedo a pasar a ser catalogados como enfermedad psiquiátrica. Sobre todo ven personas, ven de forma espontánea flores, pueden ver edificios, pero no le hablan. Eso ya sería una alucinación psiquiátrica, ¿eh? El paciente simplemente las ve, sin ningún tipo de interacción con ellas. Empiezan a aparecer de forma brusca, al caer la tarde, con cambios bruscos de temperatura. Sí pueden llegar a interactuar. Mire, esto lo describió el biólogo y filósofo suizo Charles Bonnet en el siglo XVIII. Él no era médico, pero él describió en su abuelo ciego por cataratas, que empezó a ver animales, empezó a ver carruajes y flores. Empezó a ver dónde está todo eso, qué problemas puede causar todo eso. Hay casos mucho más complejos. Parece que hay una barrera, a veces interactúa, a veces incluso se oye cierta música, cierta melodía o palabras sueltas. Son alucinaciones muy complejas, pero la persona, repito, no está enferma, no tiene ningún tipo de psicosis, de paranoia, no es un psicótico, no tiene por qué ser tratado. ¿Cuánta gente habrá sido tratada, considerada loca, entre comillas, por algo que solo se reducía, no solo porque ella es misterioso, al mundo, al extraño mundo, al misterioso mundo de la cámara más perfecta que hay en la naturaleza, que es el ojo humano? Casos como estos. Aparecen personas, aparecen animales, plantas, edificios, además pueden ser en color o en blanco y negro, se pueden mover, no tienen por qué estar estáticas, y de una duración pues de 1 o 10 minutos. Hay muchos pacientes que además de escuchar, además de ver estas visiones, escuchan algún tipo de música, típicamente música, no voces. ¿Y dónde está la barrera entre un encuentro con lo extraño y esto? Y voy más allá. ¿Los médicos saben realmente dónde está esto? Se produce por una patología del ojo, de acuerdo, pero lo que se está viendo, ¿dónde está? Porque el propio doctor me decía, a veces son caras desconocidas, pero que están ahí. ¿Cómo las ha generado el cerebro, el ojo? ¿Están ahí? ¿Se han visto alguna vez? ¿Son caras espontáneas que han cruzado con nosotros en la calle y que se han quedado en el cerebro? Desde luego, pocas veces he visto yo en el ámbito científico algo que se parezca tanto a una aparición. Apariciones como las que siguen llegándonos cada semana en nuestros testimonios. Porque, Javier, compañero, es momento de ahondar en los casos, incidentes que siguen ocurriendo y que marcan la vida de muchas personas. Tú decías en el sumario de inicio del programa, un matrimonio absolutamente estigmatizado, porque quien vive esto y lo vive en primera persona no lo olvida jamás. Decía Stephen King que los hoteles son lugares marcados por defecto, ¿no? ¿Cuánta gente habrá dormido en esa cama y cuántas emociones habrán quedado atrapadas en esas estancias en las que pasamos unos minutos o unos días de nuestra vida sin darnos cuenta de todos los que han pasado, han vivido, han disfrutado, han sufrido también en esas habitaciones? En este caso vamos a conocer el testimonio de Rafa, una persona que el 23 de junio de 2011 viajaba con su pareja a Salamanca, a un céntrico hotel de esa magnífica ciudad. Ellos iban a pasar un fin de semana allí para hacer turismo, para conocer un poco el lugar y, bueno, no esperaban que en ese hotel, en ese céntrico hotel con historia de estilo palaciego, iban a encontrar una serie de extrañas vivencias
que de alguna forma iban a dar la vuelta por completo a la experiencia que ellos pretendían vivir. Fuimos a Salamanca pues a hacer turismo, a ver la ciudad y demás. Nos quedamos en este hotel. La historia también es que, claro, como fuimos a ver la ciudad, pues en el hotel no estuvimos más que por la noche para ir a dormir. El día que llegamos, así como primera sensación extraña, ya nada más entrar al hotel para hacer el check-in, a mí, por ejemplo, se me aceleró el pulso un montón. Cuando estuvimos en la habitación la primera noche, también comentándolo con mi novia, pues, ¿sabes? Esa sensación como de ser observado o algo así, como si ahí hubiese algo un poco incómodo. Desde luego, muy desagradable, o sea, muy desagradable. Es el primer día, ellos se dan cuenta de que están viviendo ese tipo de sensaciones los dos. En ningún momento, además, aclaran, les ha ocurrido nada similar. Nunca les ha sucedido llegar a un sitio y que ambos experimenten esa sensación de inquietud, de sentirse observados incluso en algún momento y de sentir sonidos, de escuchar sonidos que poco a poco se van haciendo más nítidos. Ellos pasan bastante tiempo del día, una parte importante, paseando por la ciudad. Solo llegan al hotel durante la noche para descansar. Son 2 noches las que pasan en ese lugar, pero muy pronto esos fenómenos que al principio parecen cosa de las sensaciones o quizá del cansancio empiezan a hacerse mucho más evidentes. Al día siguiente, la segunda noche, que fue la última que estuvimos allí, ya para coger el sueño, metidos en la cama viendo la tele, pues en torno, a lo mejor sería pues la 1 de la noche, una cosa así, yo sé que me quedé un poco dormido y a los pocos minutos me desperté muy, muy sobresaltado, incluso gritando. Nada más despertarme ya había a mi novia que estaba al lado, la cara que tenía, o sea, una sensación los dos además como de mucho frío, muy nerviosos, los pelos de punta, la carne de gallina. Nos pusimos bastante nerviosos, planteándonos incluso si vestirnos, irnos a la calle y quedarnos por la noche fuera, en la calle. 3:21, ahí hemos visto uno de los clásicos entre los clásicos, ¿no? Antes de que ocurra algo en el mundo del misterio, la pareja, 2 personas al mismo tiempo, o uno un poquito antes que el otro, se despiertan muy sobresaltados, habitualmente a estas horas, y no es una circunstancia, pero entre las 2, 3 de la mañana, y notan que algo va mal. Sí, en este caso además es curioso, pero la pareja, ella, se despierta primero, intuye algo, presiente que algo va mal, pero se despierta en silencio. Ella no condiciona que él se despierte minutos más tarde sin saber lo que había ocurrido y con la misma sensación de desasosiego hasta el punto de querer marcharse al frío de la ciudad de Salamanca, ¿no? Y además ocurre algo en esos momentos de tensión. Ella le cuenta a él que ha notado clarísimamente una respiración al otro lado de la cama donde no había absolutamente nadie. Justo antes de despertarme, un segundo antes, yo sí vi una imagen. Yo vi a un señor de frente, trajeado, con corbata. No te sabría dibujar su cara, pero tenía el pelo blanco y bigote blanco. Lo vi de frente durante un segundo. De hecho, yo estaba acostado y yo lo veía de frente. Y bueno, al final decidimos pues tranquilizarnos un poco y pasar la noche en la habitación. Y así estuvimos pues prácticamente pues nos dio la luz del día. O sea, yo igual me dormí pues a las 6 de la mañana ya de puro cansancio. Esa imagen se produce un segundo antes de que él pueda moverse, gritar y levantarse sobresaltado, en ese estado de duermevela en que no se sabe muy bien si lo que está ocurriendo es real o es parte de un sueño, ¿no? Pero es curioso que en ese momento ellos se plantean que algo puede estar ocurriendo en esa habitación 312, una habitación que a día de hoy no han podido olvidar. Y es curioso también que, ella por supuesto no pega ojo en toda la noche, no duerme en toda la noche, él consigue dormirse después de unas horas por cansancio, pero a la mañana siguiente, cuando están haciendo el check-out, él muy sutilmente le pregunta al trabajador que está en la recepción del hotel por la historia de ese edificio. A la vista, como decíamos, es un edificio con una carga histórica importante, es una especie de palacio antiguo, y en ese momento no espera que ese trabajador del hotel le revele que otros tantos han vivido cosas similares en ese lugar exacto. Le conté por el edificio en particular, porque como se ve, pues eso, un palacio antiguo,
Le pregunté de cuándo databa el edificio y creo que me dijo que del siglo XV, me explicó que era pues, el palacio de un marqués de Castellanos o marqueses de Castellanos o algo así. Y entonces le dije, mira, pensarás que estoy loco, pero le contamos más o menos lo que nos había pasado por la noche. Pregunté si habían tenido algún cliente con alguna historia de estas y el hombre nos dijo que a él en particular esta cosa le daba mucho respeto y nos habló de que chicas del servicio del hotel habían bajado asustadas más de una vez con historias de estas y aparte que estando en la recepción del hotel por la noche, solos, más de una vez les había pasado claro, tienen el ascensor como a la derecha del mostrador y les había pasado pues de ver cómo el ascensor baja desde el piso que sea y llega a la planta baja donde están ellos y no hay nadie. ¿Alguien más haya visto esa figura? Pues ellos preguntan, parece que no quieren hablar mucho más, nadie les cuenta más detalles de toda esta historia. Es un momento en el que ellos se están marchando también y precisamente por eso nos escribían, ¿no? Para ver si nosotros podíamos tener acceso a través del testimonio pues a otra gente que haya visto o vivido algo similar en ese lugar concreto y por supuesto intentar saber algo más de la historia de ese edificio. Pero ellos son los testigos, ese caso bien curioso, ¿no? Los testigos que ven algo y se convierten también en investigadores de lo que ha ocurrido en un lugar. ¿Cuántas veces y cuántos amigos que están estas noches de Milenio 3 en los hoteles de España, cuántos casos han recibido y cuántos nos han contado a través de las vías de contacto, ¿no? Y que luego resulta que son los primeros sorprendidos porque a veces coincide la historia, lo que se ve y la habitación. Muchísimos casos, algunos se pueden contar, otros no. Pero el tipo de visión, ya que hoy hablamos en ese umbral, en esa delgada línea roja entre alucinaciones y visiones reales, se produce en ese estado de duermevela para un especialista psiquiátrico, y aquí cada uno lo ve con sus gafas, ¿no? Para un convencido de los fenómenos paranormales, esto sería la aparición de alguien que ha muerto allí en estas circunstancias, alguien que parece moderno, no de un tiempo pasado, por el traje con corbata, evidentemente no es del siglo XV y XVI, aunque el lugar seguramente tenga su influjo histórico como todo el corazón de Salamanca, pero para un psiquiatra, lógicamente estamos ante una visión hipnagógica o hinopómpica, ¿no? Es decir, en ese umbral entre la vigilia y el sueño, no poderse dormir, sensación de angustia y a los pies de la cama alguien perfectamente definible que nos mira de frente. De frente, es típico de este tipo de alucinaciones. Lo raro es que las señoras de la limpieza, cuando están haciendo sus tareas, también vean escenas parecidas. Exactamente. Entonces, ya no es una visión. Habría que ver qué escenas. Claro, pero si describen algo similar, es que ya no es una visión que tenga, además, dos personas en un mismo estado que tengan esas visiones. Ahora vamos a ver si siempre raro, ¿no? Siempre que surge historia de hotel o de visiones, siempre hay un montón de personas, de público de Milenio que nos informa. Pero eso, es decir, cada maestrillo tiene su librillo, en el sentido de que el pánico de la pareja, por separado, y que ven lo mismo, sea en un hotel, sea en una carretera, uno puede decir, bueno, es lo que decimos, ¿no? Esa campana de realidad que ya se ha extendido. Durante unos minutos esa pareja va a vivir algo extraño, de principio a fin. Seguramente no pasen vehículos cerca, no se crucen con nadie, todo el ambiente se ha enrarecido. Y cuando pasa la experiencia, una visión, una voz, algo que no es normal, que no es ordinario, lo mismo el golpe y todo vuelve a la normalidad.